Papito Dios, te damos gracias en esta noche. Es tan bonito venir en tu presencia, Señor, saber que nos amas, que nos escuchas, que conoces nuestras necesidades y que sabes lo que nos das, la porción que nos das cada día, Señor. Y en estas reuniones eres tú el que nos habla, nos alimenta, nos redarguye y nos fortalece, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú glorificándote. Y como siempre te pedimos, quita de nosotros la pereza, el sueño, danos la decisión, que no queremos, aunque nuestra carne no quiera, reunirnos porque es necesario que nos reunamos a conocer tu palabra, a estar contigo. Te lo pedimos, Padre eterno, háblanos en esta hora y bendice a todos los que van llegando, a todo el cuerpo de Cristo, aquí en el redil y en todas las formas a tu esposa, Señor, porque ya pronto queremos ir contigo. Ven, Señor Jesús, y háblanos en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueblo de Dios, hoy, antes de empezar el tema, vamos a hacer una consideración o unas consideraciones. Ustedes se han puesto a pensar que de pronto las cosas pueden ser muy similares a esto. Un niño pequeño mira a su papá que está trabajando y le dice: papi, ¿tú por qué trabajas en eso? ¿Para qué haces eso? Bueno, ahora supongamos que nosotros somos unos creyentes juiciosos, más o menos ordenados, no que hayamos leído toda la Biblia en estricto orden, pero que de pronto sí ha puesto atención en ciertas partes. Ha leído el libro de Génesis, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Interesante. Y yo le he preguntado a mi papá por qué hizo eso. Y siguen ustedes leyendo y encuentran una gran cantidad de información que al principio no logran cohesionar bien, pero en la repetición de la lectura de las cartas del Señor, de nuestro Padre, descubrimos que al final, había dicho que al principio Él creó los cielos y la tierra, y al final dice, en el capítulo 21, que el Señor hace nuevas todas las cosas, los cielos y la tierra, y que una nueva Jerusalén desciende del cielo. Señor, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué nuestro Padre creó este universo? ¿Por qué no creó otro universo? ¿Por qué de esta manera, permitió que hubiera pecado, que hubiera iniquidad, cuando Él es completamente capaz de erradicar todo? De hecho lo va a hacer. Precisamente allá en Apocalipsis encontramos que el Señor limpia toda la creación haciéndola de nuevo. ¿Por qué no hace eso ahora? ¿Será que nosotros estamos obteniendo una bendición de esa espera paciente de Dios para llevar todo a la perfección? Bueno, y el Señor crea un universo que estamos descubriendo ahora con los avances tecnológicos, que es impresionantemente hermoso, increíble en hallazgos y extremadamente amplio. Y dentro de ese universo, el Señor miró un sistema solar y un planeta. Había planetas más grandes, posiblemente hasta más hermosos, pero escogió uno, la Tierra. Y de la Tierra escoge también un sector que la llama la Tierra Prometida. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Qué busca detrás de todo esto? ¿Se lo han preguntado ustedes como hijos de su Padre Celestial? Muchas de estas preguntas se van a quedar sin respuesta todavía, pero vale la pena hacernos esas preguntas para que renueven nuestra relación con nuestro Padre. Dentro de todas las naciones del mundo escoge una pequeña,
que se llama Israel, en un sitio que tampoco es el mejor del planeta, porque es un sitio relativamente desértico, no hay lo que había en el paraíso. Sin embargo, allí planta una esperanza para que su pueblo llegue un día. Y cuando su pueblo vive allí por un par de miles de años y no se porta como debe ser, entonces el Señor lo saca nuevamente y ahora escoge otro pueblo, que es la iglesia, y te llama a ti, te escoge a ti, de la ciudad donde vives, donde hay muchísimos habitantes, te escoge a ti y a otros pocos. Y de entre estos miles, sigue escogiendo cada vez más para preguntarte cada día al corazón, ¿y tú cómo quieres estar conmigo? Hijo mío, ¿te das cuenta que yo voy de lo grande a lo pequeño? Del universo he llegado a ti específicamente, a tu corazón, a tu entendimiento, y vengo para tocarte de una forma especial. Pero resulta que nosotros caminamos cada día sin darnos cuenta de que algunas o muchas de las cosas que estamos viviendo, unas provienen de Dios. El sitio donde estamos viviendo, dice en Hechos de los Apóstoles, que el Señor nos ha predeterminado el sitio de nuestra habitación. Las personas que nos llegan, también, si nos escogió a nosotros, el Señor escogió a cada persona, escogió a un Ciro que no era creyente. Entonces nos va colocando dentro de un entorno para ver nuestro corazón cómo responde. Pero muchas de las cosas que estamos viviendo también son consecuencia de lo que hemos sembrado. O sea, una parte viene de Dios y la otra parte viene de nuestra historia, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y hoy estamos recogiendo para bien o para mal el fruto de muchas de esas decisiones. Toda esa consideración del universo hacia ti, hacia tu corazón y tus decisiones, es para que llegues a entender, y yo también en plenitud de esta palabra que está en Josué 3.5. Josué 3.5, en la nueva traducción viviente, dice así: entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Es decir, la instrucción del pastor de Israel en ese momento es, pueblo de Dios, ustedes tienen que hacer algo en este momento, que es limpiar su corazón para que Dios empiece a obrar en ustedes cosas grandes. Porque a partir de mañana, dice Josué, vamos a entrar en la tierra prometida. Entonces, esta promesa nos sirve a nosotros para considerar la próxima venida del Señor por su iglesia. Pero más que eso, y más que entender el sentido de purificarse como algo ritual, que entre paréntesis es lo que está haciendo el pueblo de Israel en estos días. Ellos están celebrando el Yom Kippur, que es una festividad para pedir perdón por los pecados. Pero no se trata de una festividad, sino de entender el sentido del mensaje de Dios. ¿Por qué debemos purificarnos? Aquí en Josué 3.5 está claro, para que haga grandes cosas en tu vida. Lo cual quiere decir que si nosotros andamos con muchas contaminaciones del mundo, del pecado, de las cosas de oscuridad, seguramente nos vamos a perder muchas de las maravillas de Dios. Y les digo una que se pierde con mucha facilidad y muy pocos en el pueblo de Dios se dan cuenta de esto. Una bendición es que tenemos que aprender a acercarnos a la fuente de agua viva para beber directamente de ella. ¿Qué quiere decir eso?
Lo hemos dicho en forma bastante esquemática, no basta solo con leer la escritura, no basta solo con estar vinculado a una iglesia, no basta solo con hacer cursos teológicos y tener diplomas, no basta solo con oír muchas predicaciones de pastores, sino que tú tienes que acercarte con un corazón tierno, dócil, humilde, a la presencia de tu Padre Celestial o del Señor Jesucristo, para que Él te dé revelación de la palabra que tú estás estudiando. Entonces empieza el Señor de alguna manera a responderte esas preguntas. ¿Por qué tu Padre Celestial creó el universo? Bueno, de pronto eso no tenga una respuesta ahora, no te la quiera dar el Señor todavía, pero hay una que sí es muy importante. ¿Por qué el Señor te creó a ti? ¿Y para qué te creó? Simplemente para que tú cojas un bus para viajar de una ciudad a otra, o un avión, o un bus urbano para ir de la casa al trabajo y regresar. ¿Simplemente es esa tu vida? ¿O tú tienes un llamado a algo maravilloso? Dice Josué 3:5, grandes maravillas entre ustedes. Pero no los vas a descubrir hasta que no encuentres la revelación directa de la palabra de Dios en tu vida. No la que te da tu pastor, porque el pastor te da una revelación general, pero la revelación personal. Entender cómo tu Padre te mira, cómo te espera, cómo tu Padre te abraza aunque no lo sientes a veces. Cómo tu Padre te santifica. ¿Por qué algo extraordinario ocurre en el corazón del creyente, que es que entre más se acerca a Dios, entre más vive con Él, más indigno se siente? Y esa es una revelación que nos dan los grandes santos de la historia. Ellos han escrito en sus biografías, en estos 2000 años después de que el Señor subió al cielo, que el verdadero santo es el que descubre con más facilidad su pecado y lo entrega rápidamente. El santo no es el que dice yo no tengo pecado, porque el santo descubre que se está acercando a la luz y que por tanto puede ver con mucha claridad todas las cosas que antes no veía. Si yo tengo mugre en mi mano y me meto en un cuarto oscuro, no voy a ver nada. Pero si cojo una linterna y me alumbro la mano, voy a ver todo el mugre que tengo allí. Ah, no estoy tan limpio. Entonces voy y me baño las manos, no una, sino 2 y 3 veces. Perfecto, pero ahora cojo un microscopio y enfoco mi mano y empiezo a descubrir que a pesar de haberme lavado con agua y con jabón, tengo una cantidad de bacterias y de residuos todavía, porque estoy viendo con más claridad las cosas. Entonces no se trata de que la palabra de Dios viene para culpabilizarnos, sino para mostrarnos cuánto necesitamos la cercanía con nuestro Padre Celestial, para que nos muestre por qué razón debemos estar pegados a Él. Esa indignidad que hace que lo busquemos con más urgencia. Por tanto, así dice tu Señor, póstrate más seguido delante de mí y te mostraré cosas grandes. Esa es otra forma de decir Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo, purifíquense, pero no purifíquense con golpes de pecho. Sí, yo soy un pecador, sí, sino entendiendo que tu Padre no está con rayos y centellas detrás de tu pecado, anotándolo en un cuaderno para pasarte una cuenta de cobro, sino que está queriendo que tú te santifiques cada vez más para estar más arriba y que Él pueda hablar más claramente a ti, porque Él siempre habla claro, somos nosotros los que no podemos entenderlo. Nosotros los que tenemos los oídos tapados de impurezas, no solo de cera, impurezas. Nuestros ojos están cegados por la maldad. Nuestra lengua no puede expresar las cosas claras cuando uno está en la presencia de Dios. Él le muestra y uno dice, oh, Señor, estas son muchas maravillas.
quiero hablarlas a las personas y voy a hablar y no puedo. No encuentro cómo decir las cosas inefables, eso lo explicó Pablo. Es tan hermoso estar en su presencia que la purificación no debiera ser un Yom Kippur, una festividad para llevarnos a pedir perdón, sino una disposición natural de nuestro corazón que dice: Señor, te necesito y quiero tu limpieza. Muéstrame, Señor, qué debo sacar cada día. Podría ser el tema entonces hoy. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Eso está en la primera de Corintios 11:28. Pruébese cada uno a sí mismo. Mire, en Levítico 15:27, la palabra nos muestra algo que podría escandalizarnos. Si lo miramos con la carne, dice ese versículo: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Este capítulo 15 de Levítico es una lista de cosas inmundas. Y allí nos habla de impurezas de toda clase, especialmente con los muertos, pero también con las cuestiones sexuales. No vamos a entrar en detalles allá. Pero si yo estuviera en la ley y tocara algo que esté contaminado por un muerto o por una persona impura sexualmente, yo quedaba contaminado. Uno se pregunta: ¿pero cómo así? ¿No es demasiado drástica esa visión? Y yo les digo: no, miren, en medicina se usa una palabra que es contaminarse, que también lo usa la Biblia. Y contaminarse en medicina implica que yo pueda estar en contacto con algo que me infecte potencialmente y que produzca una enfermedad mortal en mí, una enfermedad infecciosa, tipo bacteriana, tipo viral o tipo hongos. Esa es la razón por la que los protocolos de la pandemia se volvieron tan estrictos, y entonces ustedes veían a los médicos, no digamos si eso era cierto o falso, pero veían a muchos médicos con una vestimenta casi espacial, de pies a cabeza cubiertos, para evitar contaminarse con esos virus. Pero eso es completamente aplicable a la vida espiritual. Es que la infección viral y la bacteriana y la micótica, los hongos, tienen mucha similitud con la espiritualidad. Yo creo, esa es mi opinión personal, que el Señor nos quiso dejar muchos ejemplos físicos para que entendiéramos situaciones espirituales. Y en las enfermedades nos muestran eso. En el Antiguo Testamento la lepra era un símbolo de lo que era el pecado que contamina, porque la lepra, por lo menos la bíblica, no es exactamente la lepra que tenemos hoy en día descrita por la medicina. Aclaro, una cosa es la lepra bíblica, otra cosa es la lepra médica. Por esa razón, la lepra bíblica era muy contagiosa porque era distinta. Y entonces prefiguraba el hecho de que el pecado puede marcar muchísimo a una sociedad, por tanto a una familia. Es que somos inconscientes de qué tan inmundo es el pecado en nosotros y en los nuestros. Somos inconscientes de cuántas cosas y personas manchamos o nos manchan cuando alguien retiene el pecado. Cuando yo repito mi pecado, estoy afectando a mis hijos, a mi esposa, a mi familia en general, a mis vecinos. Estoy afectando a mi congregación, porque yo llego con ese pecado repetido bajo de nota. Llego con una carga de conciencia a la reunión y no me siento en el espíritu, no me siento con el ánimo de decir ni siquiera amén, ni de levantar la mano con fuerza y decir
Así sea, esa promesa es para mí. Estoy aplastado por el pecado, estoy contaminado. Y esa falta de ánimo va a tocar a mi hermano que está a la derecha. Él no ha pecado de pronto, pero me ve a mí tan apagado que él tampoco quiere expresarse, y el otro de más allá y el otro, y entonces tenemos una congregación completamente anulada. Y yo no digo que es que la expresión física sea la revelación del poder de esa iglesia. Estoy diciendo que cuando yo no soy capaz de decir amén, ni siquiera en mi espíritu, es porque no estoy recibiendo las promesas de parte de Dios y no las estoy tomando como algo que el Señor me está dando para levantarme. Entonces, el pueblo de Israel tenía que prepararse para entrar a la tierra prometida. Eso fue lo que vimos en Josué 3:5. Por esa razón el Señor le ordenó a Josué y Josué lo contó al pueblo. Y es lo que yo estoy haciendo también. Pueblo, purifíquense porque el Señor va a hacer cosas grandes. Ya es el tiempo. El Señor ya está por abrir la tierra prometida. Y es hora de que andemos como el Señor quiere. Porque ya somos conscientes de cuánto daño nos hace a nosotros y a los nuestros. La iglesia hoy, igual que el pueblo de Israel, está recibiendo de Dios el cumplimiento de la promesa más grande, la próxima venida del Señor Jesucristo por ella. Pero el Señor está obrando de una manera especial en la parte interna de cada creyente. Aunque no lo creas, ojalá sí lo creas, Él está obrando en tu ser y está santificándote y está quitando muchas cosas que cada uno de nosotros tenía, con las que habíamos llegado. Pero no es suficiente con eso, porque el Señor siempre va a esperar que nosotros seamos colaboradores, que mostremos nuestra aceptación para que esto sea una obra de libertad. Entonces, Él nos habla de que la parte externa nos corresponde a nosotros. Él habla sobre la parte interna que es el espíritu de cada uno. Él está tocando tu espíritu. Cada vez que tú oyes palabra, cada vez que abres la escritura, cada vez que oras, Dios te toca, te limpia y te sana. Pero a ti te corresponde la parte externa, fuera del espíritu, que es la parte mental y la parte física. Esa nos corresponde a nosotros. No podemos quitar nuestra responsabilidad de él. Entonces tenemos que examinar lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos cada día. Eso implica un trabajo grande. Pero yo ¿a qué horas voy a hacer eso, pastor? Ustedes no saben que yo tengo que trabajar. Bueno, también va siendo hora de empezar a escoger cuáles son las prioridades. El trabajo no es para que se bote a la basura, pero sí la organización del tiempo. ¿Qué dijiste hace una hora que no fue bendición? ¿Qué pensaste cuando te levantaste esta mañana que te tuvo todo el día con negativismo en vez de ver las cosas buenas de arriba? ¿Qué sientes tú por esa persona que te ofendió hace 2 o 3 días o 3 semanas y te hizo sentir muy mal y te clavó un dardo de fuego con la frase que te soltó? ¿Qué sientes? Todo eso tienes que examinarlo para que te purifiques. Romanos 15:3. Mire, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esto es para ponerse uno a pensar, y si lo está pensando y lo está haciendo en el espíritu, es probable que sienta un escalofrío, porque Cristo es el creador del universo, lo dice la palabra. Es el sustentador del universo, lo dice la palabra.
Y sin embargo, como Dios no pretende agradarse, ni que nadie siga la corriente que no es, sino que también haga lo mismo que Él. Miren, hermanos, esa es una infección. Necesitamos un tratamiento urgente contra la infección del egoísmo. Vivimos en la cultura del agrádese a usted mismo, que los demás no importan. Entonces, por esa razón vemos matrimonios arruinados. Cada uno tira para su lado. Solo hace un año pronunciaron sus votos matrimoniales, que dizque perpetuos. Vemos por el egoísmo hijos huérfanos con padres vivos. Acaban de publicar la noticia de un padre que asesinó a su hijo de 5 años por desquitarse de la mujer que se separó de él. Por Dios, ¿a dónde está llegando la maldad? El egoísmo. Y estamos viendo, por ese mismo egoísmo, policías incapaces de controlar el egoísmo del borracho, del estafador de cuello blanco, del directivo que solo piensa en tener más cosas allá en su empresa y en explotar a quien sea. Porque solo miran cómo tener más cosas externas y nadie quiere mirarse internamente. El pueblo de Dios tiene que avanzar en ese sentido, tiene que aprender a mirarse, purifíquese. Eso no es agradable. Por esa razón, Romanos 15:3, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El mundo te dice, siempre agrádese, viva la vida, no se sacrifique, no se incomode. Pero entre más maduro y santo eres tú, más te examinas humildemente. Porque entre más cerca de Cristo, vas a ver más claramente tus defectos que hay que entregar. El cambio empieza con el arrepentimiento. Señor, ¿por qué no has transformado mi vida? El Señor pregunta, ¿ya te arrepentiste de esa ofensa que te hizo? Pero Señor, es que la ofensa me la hizo. Sí, pero es que tú tienes que perdonarlo. Perdónalo. Señor, yo no soy capaz. ¿Ves? ¿Cómo te vas a purificar si ni siquiera consideras que si yo te digo perdona es por algo, es porque te quiero bendecir? Pero tú miras el mandamiento como si es que yo te quisiera molestar la vida o amputarte un sentimiento. Tú dices, es que el odio es mío y lo quiero y yo me aferro a él. Perdónalo. El cambio empieza por el arrepentimiento. Pero no solo el cambio, hermanos. También la paz interior y la paz exterior. El Salmo 32:3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí David está haciendo un recorderis de lo que le pasó cuando pecó. Probablemente dicen los tratadistas que este tiene que ver con el pecado con Betsabé. Bueno, entonces David dice, por allá en el versículo 6, que confesó su pecado y el Señor lo perdonó. Pero antes ha dicho que hubo un tiempo en que estuvo callado, probablemente por vergüenza, probablemente por el diablo lo estaba atacando diciendo no confiese, cualquiera que sea la razón, pero el resultado de no confesar nuestro pecado es envejecimiento de los huesos, es decir, un malestar físico. Muchos médicos dicen que la artritis y las enfermedades degenerativas tienen que ver, no siempre, oigan bien, esto no es un juicio, en algunos casos, con problemas de falta de perdón, de resentimiento guardado en forma muy egoísta. Entonces, haz el ensayo de sentirte libre perdonando. Suelta ese concepto que tiene tu mente que no es bíblico y di, bueno, Señor,
Tú llamas pecado al pecado, entonces esto que me estás mostrando, yo lo quiero soltar. Yo quiero ver si es verdad, Señor, que tú vas a traer sobre mí tranquilidad, paz, esperanza, altura. Me vas a elevar de donde estoy porque me siento muy abajo, Señor. Otra cosa, 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es otra infección urgente, necesita tratamiento, la ceguera espiritual. Nadie se engaña a sí mismo, se están creyendo sabios. ¿Quiénes? Miren, los directivos políticos, los conductores de vehículos, los peatones, los hijos, los padres, los pastores, las ovejas, todo el mundo. La ceguera espiritual. Yo me las sé todas. Es una frase que se dice con frecuencia y con fuerza. Yo me las sé. No. Yo no necesito consejo. Y resulta que todo el mundo estudia algo, está estudiando hoy, ustedes los ven con afanes, matriculados en universidades y con un trabajo o en un instituto intermedio, haciendo una maestría o lo que sea, y trabajando, se esfuerzan muchísimo, están estudiando algo, o virtualmente, pero no lo que más necesitan, y se creen sabios. Estos que tanto estudian y tanto trabajan son de los más soberbios que hay. Es que mi desempeño, yo me esfuerzo porque soy... En cambio, casi nadie se pregunta, ¿dónde encuentro a un maestro que me enseñe a vivir sin tanto error, sin tanta equivocación como he cometido en el pasado? ¿Cuántos se preguntan eso? No solo a vivir, un maestro que me enseñe a pensar correctamente. Yo me sorprendo cada rato de las formas tan absurdas de pensamiento que vienen a mí, de las decisiones tan tontas que tomo a ratos. Le digo, Señor, lléname con tu mente, porque mi mente carnal, mi mente terrenal es un caos. ¿Cuánto le pedimos a un maestro para sentir sanamente? Señor, que yo sienta lo que debo sentir hacia mi familia, hacia mi vecino. Y no solo no se lo preguntan, sino que si llegaran a preguntárselo y encuentran el maestro, salen huyendo. Van 1 o 2 clases y se pierden. Pero póngales una clase del mundo y eso sí, allá están. Debe ser porque el Señor no cobra, y entonces las clases que no demandan ese esfuerzo no valen la pena, pero las que hay que pagar, esas sí duelen, al bolsillo no, entonces cumplamos. Y además necesito el carnet para ponerlo en la pared. Casi nadie se da cuenta que no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Lo dijo el Señor. Pero todo el mundo dice, no, mi vida está bien, pero pongámosle este remiendito, este título, este nuevo trabajo, remienditos. Este matrimonio no funcionó, entonces hagamos este otro. Y no se dan cuenta que al poco tiempo vuelve y se rompe el vestido que está viejo, porque no soporta ese tipo de remiendo, lo dijo el Señor. Por eso es que debemos aprender desde cero, aunque seamos maestros bíblicos, aunque hayamos hecho muchos cursos de teología, empezar desde cero. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El Señor te puede hablar de las formas más increíbles, más impensadas, más inesperadas, siempre y cuando tú hagas aquello de la tabula rasa, que he repetido hasta el cansancio aquí. Los griegos tenían una tabla de madera forrada de cera de abeja y un punzón con el cual iban al liceo, se llamaba, que era el colegio. Y allá escribían en ese cuaderno. Y cuando se les acababa el cuaderno, entonces tenían que pasar algo caliente y borrar todo. Quedaba la tabla borrada, tabula rasa. Gálatas 6:3.
porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Ven? Miren por dónde empezamos. ¿Por qué te creó el Señor a ti? ¿Por qué te puso en este planeta, en el sitio en el que vives? ¿Porque sí? ¿Un accidente? ¿O el Señor quiere algo grande contigo? ¿Ya lo descubriste? Pero para eso necesitas primero llegar a ser sabio. A veces tenemos que borrar por un tiempo de pronto muchas cosas. A veces definitivamente. Cosas que hemos aprendido del pasado. Para que el Señor llegue con las cosas nuevas y nos diga, mira, esta es la visión que yo quiero para ti. Y entonces empiezas a descubrir el sentido de tu vida. Primera de Corintios 11:28. Esta es una enseñanza para la toma de la cena, pero miren cómo no hemos entendido muchas cosas. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué hacemos nosotros con esta palabra? Ah, sí, pastor, vamos a beber el vino y a comer el pan, que es la cena del Señor. Entonces, Padre, mira, perdóname porque pequé ayer, dije una mentira, Señor, perdóname porque ayer tuve un mal pensamiento contra mi vecino, lo ofendí, aunque no de palabra, bueno, y tal. Después llega el pan y el vino y se lo come, se lo bebe. Pero el Señor quiere mostrarnos todavía más. Comer el pan o la carne de Cristo, que Él dice, mi carne es verdadero pan, es incorporar las acciones y decisiones de Cristo. Mientras yo no esté caminando como Cristo, no estoy comiendo su carne. Y es porque esa carne es básicamente relacionarse con el mundo como lo hizo Él. Cristo vino a relacionarse con el mundo de pecado, pero de una manera muy divina, muy celestial, sin contaminarse. Hasta que nosotros no incorporemos la carne de Cristo, las acciones, las decisiones de Cristo en nuestra vida, vamos a andar contaminándonos con todo. No vamos a poder vivir en el mundo en forma sabia. Y entonces sí vamos y tomamos la cena de cualquier manera, porque miren lo que estamos haciendo. No estamos cumpliendo con el mandato. Beber la sangre quiere decir que en la sangre está la vida. ¿Cuál vida? La espiritual, la vida de Cristo, la vida eterna. Entonces, la vida de Cristo en ti es tener el ánimo o el aliento para hacer las cosas que son de arriba. Su carne, hacer las cosas que son de abajo como corresponde. Su sangre, hacer las cosas que son de arriba. Esto solo es posible cuando uno se examina el nivel consciente cada día. Sí, Señor, hoy me estás hablando y me estás mostrando, Señor, claramente que yo obré mal en este momento, me siento mal. Pero no solo eso, es también el nivel subconsciente, que son las motivaciones. Esas motivaciones ocultas por las que uno hace lo bueno o lo malo. A mí me ha pasado que a veces, después de algunos días, semanas o meses, descubro que tal cosa que hice en el pasado, lo hice por esto y a veces me avergüenzo. Uy. Otras veces digo, bueno, pensé que lo estaba haciendo mal, pero lo hice bien. La motivación fue correcta. Vamos a terminar entonces con esta consideración. Estar caminando con el Señor requiere un continuo autoexamen sobre cómo y por qué hacemos, decimos, pensamos y sentimos cada cosa. Cuando el Señor dice, purifíquense que voy a hacer maravillas en ustedes, nos está queriendo traer una bendición. Cada cosa que tú le entregues al Señor, dices, yo no hice esto en forma correcta, no lo dije, no lo pensé o no lo sentí. Señor, valientemente me molesta traértelo, confesártelo,
pero aquí está. Entonces el Señor va a hacer una cosa grande en ti por cada vez que subas a la cruz y traigas esa confesión, porque en realidad lo que te estás quitando es lastre, peso de tu vida y te estás elevando a una vida espiritual con un entendimiento cada vez más grande de las cosas hermosas de Dios y con la fuerza para vivir de una manera también mucho más espiritual. Primera de Corintios 11:28. Empezamos por ahí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No es un regaño, no es un mandamiento impositivo, sino es una exhortación a la sabiduría del Espíritu Santo en ti, para entender que cada vez que soltamos un pecado, estamos bendiciéndonos y recibiendo de Dios más y más bendición. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, gracias de verdad. Tú nos hablaste de purificación. Señor, para nosotros que estudiamos la palabra, sabemos en las celebraciones que se están haciendo hoy en tu pueblo, en Israel, allá el Cotel, el lugar el muro de los lamentos, está repleto de personas pidiéndote perdón y clamando a ti para que vengas, Señor Jesucristo. Y nos duele en nuestro corazón saber que ellos no te reconocen como el Salvador. En esta hora te suplicamos, Señor, que abras los ojos de ellos para que se puedan santificar, para que puedan probarse a sí mismos en el nombre de Jesucristo, porque eres tú nuestra limpieza, tú eres nuestra salvación. Y te pedimos como iglesia, como hijos tuyos en esta noche, a todos y cada uno de los que están aquí, de los que estamos acá, que nos permitas mirarnos, Señor, y ver nuestro pecado, que nos hagas mirar nuestro pasado, nuestro presente y arregles nuestro futuro, porque hemos pecado, Señor, y porque tú quieres limpiarnos, porque vienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, probándonos a nosotros mismos para no estar contigo indignamente, para no decir que te amamos indignamente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Límpianos en esta noche, lávanos cada día más, porque no importa grande, grave o oscuro sea el pecado, tú puedes sanarnos y tú puedes perdonarnos. Hoy te lo pedimos humildemente y te pedimos que nos des el perdón para quienes hemos ofendido. Y hoy pedimos perdón a todos aquí en el grupo. Si les hemos ofendido de alguna manera, Padre, por favor, Señor, danos el perdón y permítenos perdonar. Y a todo el grupo, perdón. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.